Col so traballo de investigación, Ambás y Ramsés aseguren la manda de la música tradicional asturiana. Que después de casadina no nos faltarán suspiros. Dende una mirada etnográfica participativa, registren los contextos sociales y afectivos de la música en cada zona que visiten. Un canto a la memoria colectiva, un patrimonio de valor incalculable y un referente para nuestra cultura musical. Perdonad, pero yo me voy, ¿eh? Cuando voy a cantar a cota, siento la pena muy grande, pues con ella me dormía el orador de mi madre. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. El amor más verdadero, ay, al amor de una madre, amor que no miente nunca, amor que no mata a nadie. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, 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 la, 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 la. Voy a mudar de tu nada, ustedes lo van a ver, cómo mudan los soldados de casa para el cuartel. Ay, la, 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 la. 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 Ay, la, 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 ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Arriba caballo moro, sácame de Taragua. Aunque soy chicharrón prove, no me cambio por ninguna. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 ay, la, la, la. Xosé Antón Ambás, Ramsés Iglesias, que sois dos grandes nombres de la música y de la cultura asturiana y sois
tridimensionales y ahora voy a explicar por qué, porque son 3 dimensiones. Y es verdad, como intérpretes, como músicos, en la parte de difusión y de divulgación, también sois maestros, dais talleres y demás, luego hablamos de todo ello, y fundamentalmente en la parte de la investigación con ese archivo de tradición oral d'Ambás, que luego también charlaremos largo y tendido. Pero yo tenía la curiosidad porque digo, claro, ¿qué es primero? ¿El músico, el investigador? Siendo vosotros guajes, ¿por qué os interesáis primero? Estamos en Grau, que ya además la tierra d'Ambás, familiarmente, con mucha presencia también de les Güeles, ¿no? Supongo, en lo que fue toda esa configuración. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Músico? ¿Investigador? ¿Por dónde fuisteis? Bueno, como viejo, entamo. Ben, tira al primeiro. Lo primeiro foi lo que sentí. Eu sentí cantar a la xente. Sentí cantar a los de casa e a los vecinos traballando. Foi la banda sonora siendo un rapacín. La abuela paterna con la que eu me criei en Ambás, ou la materna en Cubia, sabían mucho, contaban e cantaban. Eso foi lo primeiro. Que nin foi intérprete, nin recopilador, foi espectador pasivo dunha realidad que eu tenía en casa. Col tiempo ya me di cuenta que aquello que me contaban, ya me cantaban, que era importante ya que se perdía, porque yo veía que la xente más nueva ya non cantaba aquello, nin contaba aquellos cuentos. Aí bien entonces la faceta de recopilador. E a lo que sí tardei foi en ser intérprete, e además resultou ser casi que por casualidad, non? Mucho máis para arriba, ya estando en Narva. Claro. ¿Y Ramsés? Bueno, punxéstenos moito bien, pero vamos, ni moito menos, eh? Que no. Vaya, Oye. a ver, al final ya somos aficionados de todo, ¿no? Somos investigadores aficionados, somos intérpretes aficionados, non ya é lo que fora primeiro unha cousa ou a outra, non? Foi todo a un tempo, interesaste pola música tradicional del país e despois, bueno, pues veis dándote cuenta de que eso basase na memoria dunha xente, que esa memoria súmese, e entón, pues, sientes a necesidade de tirarte al camín, a trabar y no hay más. Y luego vuestros directos, además, sirven también un poco de plataforma así explicativa, ¿no? Porque vosotros, una vez que os ponéis a tocar en directo y a mover esta música, también aprovecháis para contarla, ¿no? Cantarla y contarla un poco y explicarla. Home, ya fundamental contar a la xente deu bien lo que cantamos. Claro. ¿Quién nos contó lo que sabemos? Estamos en deuda siempre con esa xente que ya estamos perdiendo. Yo siempre digo que se tienen la buena voluntad de abrirte la puerta cuando non tenían por qué ir. Pues bueno, yo creo que é xusto falar de hechos, falar de hechas, ya vamos mencionarlos por lo quiera que vayamos. De ellas veces la artista está por riba de eso, nin conoció a la informante, entonces hai xente que nos di, enrolláis vos demasiado nos conciertos, soltáis unos rollos. Vamos a seguir soltándolos. Claro. Porque las cosas vienen dau vienen e é bueno que la xente lo sepa. Nos falamos asturiano occidental, tenemos gran compromiso col idioma. Ya para nosotros la investigación ya é importante, pero va de la mano del idioma. ¿Cuándo empezáis a ser conscientes un poco del valor que está teniendo toda la labor que estáis haciendo? Porque eso va a ser una pieza muy importante no solo para vosotros mismos, sino también para lo que es el conjunto de la sociedad asturiana y de muchos artistas, que luego lo comentaremos, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, ostras, mira lo que tenemos un poco entre manos, lo que estamos haciendo, ¿no? Las cosas van agarrando dimensión según veis faendo, ¿no? Pero yo tenía lo claro de un primer momento ya. Sí, porque aunque fuera un testimonio, ese testimonio igual no hubo naide que chegara a él. La cantidad de hechos que tenemos que naide chegó a picar nas puertas desa xente, pues daste cuenta de lo que tienes entre las manos, non? Claro, 30 años despois de entamar a faer, ou 20 años, ni como ya el meu caso, de entamar a faer e entamar a recopilar, claro, daste cuenta que lo que tienes nas manos o entre manos ya tiene un valor incalculable, non? Yo tengo muchísimos tocs, y uno de hechos ya al orden, y al tenerlo todo muy registrado. Sí. Para un archivo fundamental. Eso está muy bien. Entonces, claro, pones a mirar la xente que participou en as series de Camín, de Cantar, e seguir en Camín. Claro. Igual estamos falando de que un 75% de los protagonistas ya faltan, ¿no? Madre mía. Ya falamos de 250 programas de televisión, que igual na península non hai un archivo de etnomusicoloxía tan potente nunha tele pública. Hubo un tiempo que las recopilaciones de grupos e tal, pues non volvían a la xente, naide is volvía
una semella, ninguna grabación. Hay veces que vas a los pueblos y dicen, vino una vez un rapaz a grabar a mi abuela en los años 80. Y nunca más, ¿no? ¿Cuánto dábamos por ver aquello? Yo siempre digo, qué desgraciados. Pero ¿cómo non volvieron con esto esta xente? Pero ambas non solo para la xente que participaba, sino también para, al final, todos los televidentes, ¿no? Que estaban viendo, al final, todos los asturianos que también iban poniendo en valor todo ese patrimonio, ¿no? Que es el que tenemos, y vosotros además lo hacéis desde una visión que es muy interesante porque es una visión como introspectiva, es decir, no vais como a catalogar algo externo, sino que vosotros estáis haciéndolo desde una visión interna, es decir, qué es lo que somos y vamos a hay constancia de ello, ¿no? Hay una parte importante. El mundo urbano, del que yo non vengo, yo reivindico la ruralidad. Francés foi criado una vez, ya urbano, yo vengo de ambas, ahí tengo la familia, los padres, yo criéme con ganado. E eu, cuando ando polas caserías entrevistando xente, porque eu soy de la tribu, e eu entiendo ese mundo, non ya un señorito que va a entrevistar a la tribu. Claro. ¿Entendéisme lo que quiero decir? Totalmente. Pues eso yo reivindícolo. ¿Y cuántos músicos, cuánta gente que hace música acude a este archivo, acude a vosotros con dudas, con preguntas, con búsquedas de repertorio? Y nombres de cantidades. artistas. Claro, los nombres de artistas. Tenemos salseo. ¿Quién un día me dice, oye? Sí, pues moitísima xente, la verdad, y a nos siempre nos gusta compartir lo que sabemos e a lo que grabamos con todo el mundo, non? Que sei eu, pues mira, tenemos grandes amigos e grandes personas a las que queremos moito. Estou pensando, por exemplo, en Mapi Quintana, claro, non? Que feixo un gran traballo con el noso compañeiro Lías, de música tradicional en Concello Chena, por exemplo. No sé, pues Rodrigo Cuevas, que tamén lo queremos moitísimo. Echa mano de materiales que recopilamos, pero del mundo de la música tradicional asturiana, todo el mundo. Sí. No, de verdad. Despois de grupos de baile e a eso de xente que toca la pandireta e a eso, pues eso moitísima xente, non? Otra parte muy importante, porque decía al principio, son varias dimensiones. La parte divulgativa que ya decía Mar, no solo dentro de las actuaciones, vosotros dais un montón de talleres y además muy diferentes y en diferentes entornos. Contarnos un poquitín también esa labor, aparte de la musical, cuando vais un poco a los distintos lugares. Bueno, Rancés tiene un campo de transmisión del patrimonio que hay en el archivo muy importante. Rancés da clase de pandereta, de pandeiro, de baile tradicional. Como dicen, ya musiqueiro. Francés ya musiqueiro. Pues tiene escuela en Cangas de Narcea, Xixón, Ubieu, Avilés. Entonces ahí hay una difusión ya muy potente. Enorme, sí, sí. Que últimamente faemos talleres para la reciella, para los nenos y para las nenas. Fundamental. Ya eso que ¿Qué vos vamos a decir a vos? Bueno, ¿Qué vos vamos a decir? A vosotras. ¿Qué vos vamos a decir a vosotras? Bueno, hombre, pues decir algo. Sabedes de qué falamos. Mira, en todos talleres de xiblatos, por el tiempo, la primavera, de flautas d'arna, de xiblatos, talleres de etnoarqueología que faemos en Vigaña con el grupo Llavor o Nambás. Guapísimo, los nenos pasan. Sí, qué guapo. Fuera de España también, ¿no? Talleres. Nadie nos iba a decir que íbamos a ir con talleres a Etiopía. Etiopía, por 2 veces, 2 años. Home, Francia son lugares nos que nos movemos. Ou, Irlanda, supongo. Efectivamente, pero sí. Pero estos 2 últimos años en Addis Abeba, la capital de Etiopía, Una experiencia muy buena, de la mano de la nuestra música tradicional y del nuestro patrimonio. Y yo tengo la curiosidad, porque claro, como tenéis además la experiencia fuera de España, la visión, digo, de aquellos a los que les dais los talleres cambia mucho a cuando lo hacéis, por ejemplo, aquí en Asturias, digo, también por la autopercepción que tenemos, ¿no?, los asturianos de lo nuestro y de nuestro patrimonio, que muchas veces no se dice, no, pues precisamente cuando lo estás contando a alguien de fuera, lo aprecia de una manera que no lo apreciamos los propios asturianos. Por lo general, la xente que tiene ese tipo de actividades pues son xente motivada, xente respetuosa para con la cultura tradicional, sabe a lo que ve normalmente, ¿eh? Sí. Sí que es verdad que no notamos... Tampoco. No. Yo que pensé que nos ibais a meter caña. No. Mira. Ay, no. Nada. Bueno, No. hay que ir a Etiopía para que miren. Mira, en Etiopía, contando lo que faemos, lo que faíamos aquí, a los rapaces que vienen también de zonas rurales
ya diciendo, mirai, pues para mallar hai un canto, entón empezaban, pues na zona mía, cuando mallamos la Ay, cebada, guapo. cantamos esto. Entonces, al final daste cuenta que el mundo ya igual. É igual. Sí, sí. El mundo ya igual. Faendo un xiblato, para que soltara l'arna, la cortella, Sí. nosotros aquí decimos l'arna, ou la paraza, la cortella, para que suelte, tenemos cantos. Dime un canto, Francisco. Más que cantos son retafilas, ¿no? Dime uno. Coño, el tu abuela. A ver. Uno de mi abuela. Bueno. Eu libín, un libón, un tal culo con xabón, la barriga con arena y pachina que me queima. Ras. Yo decía, ya importante la fórmula mágica. Sí. Ya todos empezaron a recitar fórmulas. Qué guapo. mágicas. Ay, qué guapo. Estas cosas, claro, Sí. Eso presta, sí. somos muy parecidos. Sí. Contarnos un poquitín, porque ya dijisteis antes, hicisteis el repaso por la trascendencia un poco de todos los programas televisivos, pero estáis en ello, ¿no? Seguir en camino, ahora mismo con grabación de capítulos, con lo cual os vemos, ¿no? Os veremos. Nos vemos mutuamente. Sí, claro. por Ahora ya supuesto. Vaya. somos todos famosísimos. A ver, yo tengo que decir que la TPA foi, claro, falando de difusión, foi unha ferramenta fundamental na difusión Hombre. del patrimonio deste archivo. Sí. Más de 200 programas, ¿no? 250, non sei. Claro, y todo queda ahí además registrado. Más de 250 programas de televisión que son públicos, porque Sí, sí. los archivos de ellas veces eran herméticos. Mi tesoro, yo tengo, yo Como que grabé, tienes pero que ir a un sitio pero además llegue nadie. este cantarte no lo puedes saber porque igual lo quiero yo. Entonces, nada. Sí. La TOAM, el Archivo de la Tradición d'Ambás, que faemos estos dous rapaces, lo que queremos ya difundilo. Ya la tele foi, del 2007 para acá, Sí. una ferramenta muy bona. De la que estamos muy agradecidos, la verdad, Muy porque agradecidos, claro. siempre nos recibieron bien, ya, bueno, con esta oportunidad de poder difundir esto para que el propio pueblo asturiano sienta orgullo de sí mismo, ¿no? Que nos fai tanta falta, tenemos, de verdad, un complexo de inferioridad tan grande, y entonces, bueno, que por lo menos con estas actividades, ¿no? Con Sí. estos programas, la gente pueda ver una pequeña gracia en la televisión, yo creo que es Y importante. pueda verse y pueda reconocerse. Y nosotros os archivamos a vosotros. Estamos Ya estamos archivados. Los autoarchivados. Ya estáis archivados. Estamos archivados. Oye, vamos a archivar una actuación más. ¿Con qué vais a cerrar? Que ya os hemos escuchado, pero después de esta charla fantástica que hemos tenido, ¿con qué cerramos? Bueno, pues casi que para cerrar había que cantar y a tocar algo de este concello. Hombre, Venga. sería lo Porque, suyo. porque na nuestra investigación tapamos furacos. Ajá. El mapa tenía furacos. Había sitios en blanco nos que se investigara menos. Sí. Sabíase pouco de la música tradicional en Concello Grao. Nela TOAM precisamente quiximos tapar esos furacos, esos concellos en blanco, los nuestros especialmente. Sí. Ya podemos cerrar con algunos cantares de la zona de Salceo, de mi abuela y de otras mujeres de Salceo, si vos paez. Muy bien. ¿Eh? Pues Ramsés Ambás, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. A Gracias vosotras. por A ese vosotras. trabajo, por ese archivo. Fue un y placer. os escuchamos. Qué placer, qué bien. Prestounos. Bien, muy bien, igual, lo mismo. Estamos como un cahuelo. Toca la gaita, gaitero, que pa outra cousa non vales. Foste a vender un xato, ya sacoute 30 reales. Vente comigo, neña, vente comigo, ven. Vente comigo, neña, al molín a moler. Este año las calabazas fueron muy bien repartidas. Llevo las cubias y ambas, las coruchas y las horribas. Para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera mi amante viene. ¡Onda!
este poblequín de Cubia llaman y pueblo de pozos, también y pueden llamar pueblo de los bonos mozos. Para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera mi amante viene. ¡Ah! Adiós, poblequín más, de espaldas te voy mirando, aunque la cara va alegre, el corazón va llorando. Para abril, para mayo, para septiembre, para la primavera mi amante viene. Ay, la la lelo, ay, lelo, la, ay, la lelo, ay, lelo, la.